Bueno, vamos a hablar del último gran tema de nuestro programa anual de la materia. Eh, a ver, eh, más allá del principio del placer, en realidad los audios, como les dije, los voy a titular Insuficiencia del placer, porque nuestro programa el modo en que anuncia este punto es precisamente insuficiencia del principio del placer, introducción a la segunda tópica, las identificaciones, la pulsión de muerte, la repetición, etc. Bueno, no es que estos temas se van a tocar exhaustivamente en, digamos, en nuestro programa ni en nuestras clases. Lo que ocurre es que son, digamos, como los articuladores que dejan abierta la cuestión para el que ustedes trabajan en Psicoanálisis 2, donde está más presente el trabajo sobre la segunda tópica. Pero efectivamente, algo que marca, digamos, el pasaje de la primera tópica freudiana, les recuerdo, sistemas, inconsciente, preconsciente, consciente, a la segunda tópica freudiana, como Freud dice, la intelección estructural del aparato, ello, yo y superyo. Ya les dije en alguna de las reuniones que allí inconsciente, preconsciente, consciente pasan a ser más bien cualidades y no ya sistemas, cualidades psíquicas, que hay un ello totalmente inconsciente, un super yo inconsciente, preconsciente, inconsciente, y un yo también inconsciente, preconsciente y consciente. Bueno, eso a modo de recordatorio. Pero, digamos, lo que va a comandar, más allá del principio del placer, que es un texto de 1920, es la observación clínica de Freud. Como siempre, digamos, la metapsicología va marchando y se va modificando de la mano de los apremios de la clínica, de aquellas cuestiones que la clínica va presentando como nuevos problemas. Entonces, decía, más allá del principio del placer, comienza con la afirmación de Freud de que él ha constatado, digamos, que hay hechos psíquicos en la vida humana que parecen no responder al principio del placer, parecen no responder al principio del placer. Ahora después voy a enumerar algunas cosas que Freud plantea ahí, pero antes hago el siguiente comentario. Hay una cuestión muy importante respecto de la repetición. Nosotros venimos de trabajar a propósito de la transferencia y de la práctica analítica, la cuestión de la repetición, en recordar, repetir, relaborar, pero esa repetición es una repetición que en verdad tiene que ver con una repetición que está vinculada a lo reprimido, aquello de lo reprimido. ¿Se acuerdan? Decía Freud que no se recordaba o que no se decía en palabras, que el paciente no traía ni como recuerdo, ni como asociaciones, ni en sueños, etcétera. ¿Qué hacía? Lo repetía. Pero esa repetición, recuerdan que dijimos, era la repetición que presentaba nexos, presentaba vivencias muy primitivas, pero siempre en el marco de la repetición de algo que conectaba con lo reprimido. En este caso, digamos, a partir de más allá del principio del placer, la repetición va a tomar otro sentido, que es lo que Freud va a llamar, bueno, a veces repetición, pero más exactamente, compulsión de repetición. La compulsión de repetición en el sentido de que originariamente, desde el origen, habría una tendencia del aparato
a repetir, es decir, a una compulsión a repetir y una compulsión a la descarga. Ahora, después cuando vayamos avanzando vamos a tratar de especificar un poco más esto. Pero ya no estamos con la represión como origen, la represión originaria como origen, si bien por supuesto el concepto de represión va a seguir siendo vigente, pero estamos con que en el principio hay una compulsión a repetir que Daniel Lagache, en su libro Psicoanálisis y Estructura de la Personalidad, que es, yo en algún momento en uno de los audios, no me acuerdo en cuál, les dije que Lacan tiene un escrito que se llama Observaciones sobre el informe de Daniel Lagache. Lagache lo dice con una especie de formulita que sirve para recordar que, bueno, cuando se trata de la represión, hay una repetición de la necesidad permanente en la que se va articulando el deseo. Es decir, la repetición de que, bueno, el movimiento de repetición de realización del deseo reprimido, etcétera, todo eso está bajo la órbita, bajo el dominio, digamos, del principio del placer en lo inconsciente. Aquí no. Aquí la compulsión de repetición, o esta repetición que está desde el principio, Lagache dice que más que una repetición de la necesidad, es una necesidad de repetición. Como que originariamente el aparato psíquico encuentra una necesidad de repetición con la que va a tener que, digamos, vérselas, con las que va a tener que negociar, digamos así, y sobre la base de la cual se va a ir construyendo el aparato psíquico. Y en realidad lo que entonces está en juego allí es que, si bien sí, la represión originaria va a actuar estructurando el aparato psíquico, esto no cambia en Freud, pero no va a ser el origen absoluto, sino que va a haber un tiempo primero, un tiempo mítico, si quieren ustedes, de esta compulsión de repetición. En todo caso, la represión va a seguir operando, pero en función de la serie placer-displacer, cuando se ha podido operar sobre esa compulsión de repetición primitiva, originaria del aparato, cuando se ha podido operar de alguna manera, desde la serie placer-displacer, cuando algo se ha podido constituir como placer-displacer en relación a esa repetición, sí va a operar la represión para lo mismo que, bueno, que ya vimos y desarrollamos a lo largo del año, en el sentido de poder defenderse de lo displacentero, etc. Pero esta compulsión de repetición de inicio, que cuestiona, que introduce una pregunta por el alcance del principio del placer, por sus límites, Freud va a ubicarla, o sea, va a comentarnos algunos hechos que le dan la pauta de que esto es así. En realidad, él parte, lo dice en el texto de Más allá del principio del placer, de que constata que en los análisis muchas veces se llega a veces a puntos en los que en la transferencia, bueno, no podía ser
de otra manera, o sea, en el análisis obviamente tenemos, como dije antes en el audio sobre transferencia, como la transferencia es la puesta en acto de la realidad del inconsciente, es el inconsciente ahí, justamente él dice que encuentra por la vía de la transferencia que a veces se llega a puntos, a cuestiones en donde lo que hay es un displacer permanente y cuestiones a las que el paciente no ha podido transformar nada de ese displacer en placer. Es decir, que no hay una alternancia, como ocurre cuando gobierna el principio del placer entre placer y displacer, sino que hay muchas veces, respecto de algunos asuntos, un displacer constante. Ese es un punto, es un indicador que está dando la pauta de esta compulsión de repetición con la cual el aparato parece no haber podido hacer nada, el principio del placer parece no haber podido operar adecuadamente, de modo de que se alternen placer y displacer o de que haya habido alguna operación respecto de esa insistencia permanente y displacentera. Va a situar dos hechos que, a mi juicio, en mi lectura, son justamente dos hechos muy distintos. Uno es, para mí es la muestra, digamos, o un ejemplo de cómo se va constituyendo el principio del placer a partir de esa compulsión de repetición inicial. El otro es un ejemplo del fracaso de esa operación, de que el principio del placer pueda operar. Los dos ejemplos, las dos situaciones, digamos, que voy a tomar, son las siguientes. Una que Freud menciona es la observación que él hace sobre un nietito, sobre su nieto pequeño, un niño de año y medio, y la reacción del niño ante la ausencia de la madre. Cuando la madre se retira, cuando la madre se va, Freud ve que su nieto, asomado, digamos, en su cuna, toma un carretel que tiene un hilo, y comienza a jugar arrojando el carretel y atrayéndolo hacia sí. Es decir, lo arroja lejos y luego lo trae hacia él. Acompañando este juego con la interjección o-a-a, que Freud la toma, digamos, la lee, digamos así, la escucha, como, en el lenguaje primitivo del niño, Freud lo toma como fort da, es decir, o fort a da. For da, que son fuera, fuera o lejos, y da ahí, aquí. Es decir, afuera, aquí. Lejos, lo aleja, fuera, lo atrae, aquí. Ese juego del niño, digamos de paso que este juego del niño que Freud observa ha dado pie a, digamos, la base teórica al análisis con niños, al análisis con niños, especialmente con niños pequeños, donde se trata, como ustedes saben, no se trata tanto de la asociación libre en el análisis con niños, sobre todo con los más chiquitos, sino que justamente el psicoanalista
de niños instrumenta mucho el juego, el dibujo, es decir, el material de representación que se pone en juego se hace a través de esos medios que tienen más que ver con lo lúdico y con la acción. Bueno, en este caso, digamos, ¿qué pasa? El niño, ante ese abismo que se abre, ¿no? Que abre la ausencia de la madre, ¿se acuerdan que cuando vimos el Edipo en Lacan incluso hablamos de la alternancia de ausencia y presencia de la madre casi como una primera oposición significante para el niño? Bueno, ante esa ausencia de la madre, el niño comienza una repetición que tiene que ver con este juego, con el carrete o carretel que yo les mencionaba antes. Pero en este caso, Freud dice, bueno, en realidad lo que hace el niño es repetir activamente lo que ha sufrido pasivamente. Es decir, ser abandonado momentáneamente, ser dejado por la madre, allí, inerme, es decir, esto que ha sufrido pasivamente, con la angustia que le puede haber despertado esa ausencia o lo que fuere, digamos, que le puede haber despertado, él lo transforma con su juego en una actividad, o sea, él responde activamente, donde el que maneja a su antojo que el objeto se aleje o se acerque es él. Es decir, el carretel, ahora yo te alejo, ahora yo, si quiero, te traigo hacia mí. Es decir, no dependo de vos, es como si el niño dijera, ¿no? O sea, no estoy expuesto a que vos aparezcas o desaparezcas, sino que ahora el que hace aparecer o desaparecer o atrae o aleja al objeto soy yo. Este es un ejemplo, digamos, para mí de varias cosas. En primer lugar, digamos que Freud marca también que esto al niño le produce júbilo, es decir, que experimenta placer con esta actividad. Y además hay otra observación que hace Freud, que tal vez le dio a Lacan la pista, digamos, para hablar de la fase del espejo, una pista para hablar de eso, porque Freud dice que, digamos, conjuntamente con este juego, este niño también a veces se mira al espejo, se observa su imagen en el espejo y con júbilo. Bueno, decía, para mí, creo que esto que menciona Freud aquí es un momento en donde uno puede, digamos, ver en vivo y en directo, digamos, eso que se habla mucho teóricamente, es decir, el niño en realidad transforma esa angustia o esa, toda la inermidad que él experimenta ante la ausencia de la madre, la transforma en algo placentero. Es decir, que ahí este ejemplo no es un ejemplo del fracaso del principio del placer, es un ejemplo del éxito del principio del placer, o mejor dicho, de la posibilidad de que el niño abre ahí, de ir construyendo de cierta manera en su juego algo placentero. También lo podemos vincular con lo que Freud trabaja ya en la carta 52. ¿Se acuerdan cuando Freud decía, bueno, en realidad hay una defensa normal que es ¿cuál? Decía Freud. Aquella en la que el displacer se puede resolver dentro de la fase
en la que se está. Es decir, que hay, digamos, una elaboración de ese displacer dentro de la misma fase, por ejemplo, dentro de los signos perceptuales o perceptivos. Bueno, a mi criterio esto es también un ejemplo de eso, porque justamente el displacer que se produce allí, el niño automáticamente lo puede transformar, defenderse de eso que le ocurre, articulando todo este juego. Bueno, el otro ejemplo, digamos, o la otra situación, mejor dicho, es lo que Freud comenta respecto de las neurosis traumáticas o de los sueños traumáticos o de, más específicamente en esta época, estamos en 1920, digo estamos en 1920 porque están, digamos, los efectos de la guerra europea, de la guerra, y Freud se va a referir a eso precisamente, a los efectos traumáticos de hechos catastróficos, como puede ser una guerra, en donde él dice, hay personas que sueñan siempre con la misma situación de una manera que les produce un traumatismo permanente, un displacer permanente, y no pueden dejar de soñar con eso en estos sueños traumáticos, donde efectivamente han contraído una neurosis traumática, en donde lo que Freud marca es que los sueños se repiten siempre igual, es decir, son siempre idénticos. Es el mismo sueño que reproduce el mismo bombardeo o el mismo derrumbe o el mismo lo que fuere, a lo que, digamos, situación traumática a la que el paciente haya estado expuesto, en este caso, bueno, en esa situación de la guerra, ¿no? De las personas que han estado expuestas a la guerra. En este caso, digamos, precisamente es una repetición puntual, o sea, es una repetición en la que no hay diferencia, es siempre, siniestramente, siempre lo mismo, es decir, siempre el mismo sueño, con el mismo efecto de angustia, de estrés también, para usar una palabra actual, de estrés, de excitación que el paciente no puede terminar de elaborar, en donde precisamente, fíjense, pasa todo lo contrario a lo que ocurre con el juego que Freud observaba en su nieto. Es decir, justamente hay una repetición idéntica de lo mismo, siempre lo mismo, que no nos permite inferir que en ese momento, ante esos estímulos tan fuertes, tan traumáticos, el paciente, o mejor dicho, el sujeto, no dispone de un funcionamiento del principio del placer que pudiera, por ejemplo, tomar el derrumbe, el bombardeo, lo que fuere, pudiera tomarlo como un resto diurno, por ejemplo, y construir un sueño. No, es una repetición idéntica siempre de lo mismo, en donde no hay la realización de ningún deseo. En cambio, en el caso del juego del nieto de Freud, la repetición introduce una diferencia. ¿Qué diferencia introduce? Bueno, precisamente la elaboración que el niño puede hacer ante la ausencia de la madre con el juego
cambiando incluso el sujeto y el objeto, porque digamos, él pasa de ser objeto de un abandono a ser el sujeto que activamente toma o aleja un objeto. Ahora soy yo el que manejo la situación. Interesante es esto también para articularlo cuando veíamos en Pulsiones, en ese tiempo pre-sadomasoquismo, de antes de la pulsión sadomasoquista, que Freud ubica como el intento del niño de domeñar su propia musculatura y domeñar los objetos. Bueno, se trata de eso, pero ahí él va construyendo un placer en función de repetir, pero de repetir diferente, no de repetir idéntico. En el repetir idéntico hablamos casi de una reproducción, o sea, es que todas las noches o cada vez que el paciente se duerme, ese sueño traumático, angustiante, excitante, devastador, es siempre el mismo y produce siempre el mismo efecto, casi como algo que se reproduce permanentemente. En el otro caso, no. Cambia todo, cambia el sujeto, cambia el objeto, pasa a ser un juego jubiloso, una situación angustiante pasa a ser. Así que ahí, ante en esa compulsión de repetición, el niño puede introducir algo que va construyendo un placer. En el otro caso, estos sueños de guerra, bueno, no, para nada, eso no ocurre. Eso no ocurre y habla justamente de un hecho permanentemente displacentero. No hay alternancia, no hay ninguna diferencia. En este sentido, bueno, me acordé de esto, lo voy a comentar porque me parece que viene bien. Fíjense que en este año, con esta pandemia espantosa que estamos atravesando del COVID, fíjense que hay algo interesante, ¿no? que tiene mucho que ver con esto, que es lo siguiente. Cuando estábamos más en la fase de aislamiento, del aislamiento más fuerte, más intenso, digamos, había una propaganda del Estado que decía no se sobreinforme, es decir, no esté todo el día con el tele o con la radio a ver cuántos casos hubo, a ver cómo es este bicho, a ver cómo es que infecta, digamos, o sea, no se sobreinforme, decía, ¿no? Es decir, no se sobreinforme, y vieron que en ese momento, en el de mayor aislamiento, empezaron a pulular las recetas de cocina, las propagandas decían haga algo que le guste, bueno, no sé, lea, escuche música, etcétera, etcétera, lo que le guste y no se sobreinforme. ¿Qué nos estaba diciendo la propaganda? Bueno, hermano, vinculate con algo del principio del placer, o sea, conectate con algo que te resulte placentero para poder elaborar esto que viene de afuera y que tiene un efecto muy traumático, muy traumático. Entonces, allí, digamos, creo que lo tenemos ahí nomás, el ejemplo al alcance de la mano, bueno, hay quien tenga más recursos y quien tenga menos recursos para poder hacer algo con eso. Con eso que Freud también trata, más allá del principio del placer, precisamente hay una expresión que Freud usa, que es algo inherente al yo, que él habla de las barreras de protección antiestímulo. Antiestímulo en el sentido de que los estímulos externos, muy traumáticos, pueden empujarnos a una descarga muy directa
¿m? Que produce precisamente ese siempre lo mismo del sueño traumático que hablábamos antes, de los sueños de guerra, por ejemplo, en el contexto de una guerra, es algo que está buscando una descarga, un deshacerse de ese estímulo, pero que no es posible. ¿Por qué no es posible? No es posible porque precisamente no hay modo de deshacerse de eso de una y que eso cese, porque eso está todo el tiempo ahí. Entonces, la única manera es elaborarlo como ha elaborado el niño en el Fordá, en el jueguito del Fordá, la ausencia de la madre. O sea, elaborarlo, no en una descarga absoluta, sino en poder cargar, poder investir otras cosas que al mismo tiempo esa investidura nos va a proteger de la potencia traumática de esos estímulos. Por eso me parecía muy gráfica el ejemplo de la propaganda del gobierno en el COVID. No se sobreinforme, o sea, aléjese de ese estímulo. Bueno, si usted quiere un par de veces al día saber cómo va la historia con este tema del COVID, bueno, sí, pero no esté todo el tiempo con eso. Haga otras cosas. ¿Qué cosas? Y las cosas que usted pueda investir desde sus posibilidades del principio del placer. Y respecto de esto, algo también me interesa aclararlo ahora. Me parece que lo dije en otro audio, sobre lo traumático, porque lo traumático, digamos, en el sentido en que está planteado acá lo traumático, no es lo específico del trauma psicoanalítico, es lo traumático en un sentido más amplio, más en el sentido del traumatólogo, del médico traumatólogo, es decir, en el sentido de aquello que rompe algo, de un estímulo muy fuerte, que se torna insoportable y que rompe cierta organización que podemos tener cotidianamente. Esa organización que podemos tener cotidianamente precisamente está motivada en que, en que hay un aparato psíquico constituido con su principio de placer, realidad, etc. En que de tanto en tanto se realiza un deseo, sea por la vía del sueño, sea por la vía que fuere, y hay, digamos, una elaboración permanente en esto que, como nosotros ya empezamos a ver desde principio de año, no es un aparato de descarga, o sea, que tenga que aliviarse de tensiones, aunque sí tiene que aliviarse de tensiones, pero al mismo tiempo es un aparato de carga, o sea, un aparato que precisamente para aliviarse de tensiones necesita a su vez investir los instrumentos, y ahí es un aparato de carga, que le permitan aliviarse de tensiones. ¿Y qué es investir los instrumentos que le permitan aliviarse de tensiones? Bueno, lo que hace el nietito de Freud con el juego ese tan simple, es decir, investir, dirigirse con su interés a ese carretel y empezar a jugar. Y así se alivia, eso mismo es la protección ante el estímulo, digamos, traumático de la ausencia de la madre. Es lo que no puede hacer el sujeto que está bajo el retorno en su sueño permanentemente del bombardeo. Pero decía, este sueño traumático, esto traumático no es el trauma específico del psicoanálisis, digo, es el traumatismo en ese sentido, en el sentido del aflujo nocivo y excesivo de magnitudes de estímulo inmanejables. Porque el trauma, o sea, el trauma específico del psicoanálisis es el trauma sexual, el trauma que pone la sexualidad en relación al placer y al displacer y que, digamos, se completa con la fantasía.
se completa con el trabajo de la fantasía para Freud. Es decir, el trauma que retroactivamente en dos tiempos, como decía Freud, toma sentido, como lo vimos creo que cuando al final de la carta 52, sí, me parece que vimos el caso ese de Freud en el proyecto, el caso de Emma, bueno, el trauma del pastelero que le levanta el vestido, y allí después aparece toda la sintomatología ya en Emma adolescente, o sí, ya siendo una joven, aparece la sintomatología y aparece la fantasía. ¿Se acuerdan de que, bueno, que hay un empleado que le gusta, que los empleados se van a reír, que entonces no quiere ir a la tienda, el tema de los vestidos, bueno, etcétera. Ya ahí, pero hay una elaboración que se ha hecho por la vía de la fantasía de aquel ingreso traumático de la sexualidad y la cuestión del placer y el displacer en digamos, la escena esa traumática con aquel pastelero. Pero una particularidad que tiene el trauma específico del psicoanálisis es que, si bien por supuesto en su inicio es una situación, un hecho, un acontecimiento que irrumpe, que sorprende al sujeto, que el sujeto está, entre comillas, indefenso ante eso, o al menos no está preparado, pero luego lo elabora de alguna manera. Luego, con la fantasía, con otros hechos, lo elabora de alguna manera. Y ahí se constituye como trauma, porque el trauma psicoanalítico, aparte específicamente hablando, o el trauma que específicamente aísla el psicoanálisis, como el trauma sexual, etc., deja algo en suspenso. Y ahí hay una repetición de lo que no fue. Es decir, la escena con el pastelero de Emma es ese amague de algo, le levantan el vestido, Freud dice, bueno, creo que dice que le levanta el vestido, que le toca los genitales o algo así a la niña, pero hay algo ahí que queda en suspenso, porque es una situación que irrumpe, luego se interrumpe, y ahí queda algo abierto, que en este caso Emma lo va a completar después con la fantasía, con la elaboración que pueda hacer de eso. Pero en ese sentido, lo que repite Emma después con su sintomatología y con sus fantasías, etc., esa expectativa angustiosa de lo que ella piensa que puede pasar, si va a la tienda, etc., lo que va a repetir ahí es lo que no ocurrió. Y aparte ya está mediado por algún deseo de ella, porque en ese caso recuerdan que ella, hay un empleado de la tienda que a ella le gustó. Entonces, hay una repetición de lo que no fue, de lo que no ha ocurrido, digamos. Si bien el hecho traumático puede haber ocurrido, pero en la elaboración se transita algo de lo que quedó en un amague, digamos, de lo que quedó en un amague, en un podría haber ocurrido, etc. Por eso es un trauma específicamente sexual. No sería un trauma específicamente sexual en el sentido psicoanalítico si se produjera una violación. En ese caso no es un trauma en el sentido analítico. En ese caso es más bien como el bombardeo, como el trauma de guerra. Es decir, que la persona que estuvo bajo esa situación puede permanentemente estar soñando con eso, buscar construir la manera, buscando construir una manera de salir de eso y no poder hacerlo. En ese sentido, digamos,
También, bueno, tenemos en nuestra historia, bien, con el tema de los desaparecidos, el tema de los hijos de desaparecidos. Tenemos muchísimos ejemplos donde son situaciones muy traumáticas, en donde lo más feliz que le podría ocurrir es que se constituyan como un trauma en el sentido psicoanalítico, es decir, que después puedan ser elaborados de alguna manera. Por eso, como ustedes van advirtiendo, esto yo no lo voy a desarrollar, pero como ustedes pueden advertir hasta acá, de la repetición, que como ya les dije, no es la repetición de recordar, repetir, reelaborar, de esta compulsión de repetición, como fuerza, casi como fuerza sin cualidad, originariamente, que después el principio del placer le va a poner cualidad al elaborarla. De esta repetición, ustedes ven que puede haber una repetición casi como una reproducción, es decir, como en los sueños de guerra, siempre lo mismo, o puede haber una repetición que introduce diferencias, como lo que hace Emma con el trauma del pastelero o como lo que hace el nieto de Freud. Esa repetición que puede introducir diferencias ya es una repetición en donde algo del principio del placer está operando. Sobre la repetición, y un trabajo bastante detallado sobre la repetición, el trauma, el síntoma, tienen un libro, hay un libro de Juan Ritvo que se llama Una lectura de más allá del principio del placer, donde él trabaja precisamente, más específicamente, las alternativas de la repetición. En esto que yo les decía, bueno, ¿qué se repite? Se repite lo mismo, se repite lo diferente, se repite lo que ocurrió, se repite lo que no ocurrió. Cuando se repite lo que no ocurrió y estuvo por ocurrir o amagó, ya hay alguna operación allí del principio del placer. Cuando se repite de una manera idéntica, casi reproductiva, allí no hay una operación que el principio del placer haya podido constituir. De todos modos, ya ustedes van advirtiendo, me parece, que en realidad se dice más allá del principio del placer, pero no es un problema territorial. O sea, no hay un más allá, digamos, hasta acá el placer, de acá para allá el más allá. En realidad es algo que ocurre, que acontece en el seno del principio del placer, en el sentido de su posibilidad operativa o no, o aquello que escapa al principio del placer. De esa compulsión de repetición originaria con la que todos tenemos que negociar, digamos, de alguna manera. Bueno, yo estoy tomando, bueno, hasta ahora no he tomado, pero voy a tomar también, bueno, le mencioné este libro de Ritvo, voy a tomar también algunas cosas, porque me parece que lo ordena bastante bien, voy a tomar algunas cosas de una clase de Carlos Curi, que creo que es del año 2009, sobre el tema de la pulsión de muerte, que es un poco, digamos, el otro gran tema, digamos, de más allá del principio del placer, que sería, digamos, la consecuencia metapsicológica, y sobre todo dentro de la metapsicología, la consecuencia económica respecto del aparato psíquico, tomando los puntos de vista, tópico, dinámico, económico, sería más bien lo económico, es el punto que, como ya les dije, Freud llamaba la gran X de la metapsicología, el punto más duro, más difícil. Y bueno, en esto que estuve comentando hasta acá, lo que quise es presentarles
un poco los hechos, digamos, algunos hechos y algunas reflexiones que están indicando la operatividad o no del principio del placer. Vamos a tener que seguir hablando un poco más, metiéndonos un poco más en las cuestiones metapsicológicas más conceptuales, con lo cual vamos a tener que revisar la primera teoría pulsional de Freud, o sea, pulsiones de autoconservación y sexuales, y la segunda, que se inaugura con más allá del principio del placer, es decir, que hay una pulsión de muerte y pulsión de vida y pulsión de muerte, o eros y pulsión de muerte, tomar algunas cuestiones que Freud plantea allí respecto de esto, para tratar de poder ir pensando estos conceptos. Bueno, iba a decir algo más, me olvidé. Bueno, como ustedes ven, sí, estaba pensando esto. No pierde vigencia, pero sí hay vamos a ver que hay como una reubicación de la teoría. No pierde vigencia el famoso yo placer del narcisismo, este yo placer que purifica, el yo placer puro que digamos, se ocupa de, digamos, articular sus posibilidades respecto del placer y displacer, y que va a dejar las condiciones para la represión, o que va a dar condiciones de cualidad ahí para la represión, que es lo que hace precisamente el juego del nieto de Freud. Ya empieza a cualificar esa repetición, empieza a ponerle una cualidad de placer y displacer, que es lo que no ocurre en el sueño de los traumatizados por la guerra, o cualquier otro tipo de traumatismos, vamos a decir así, de traumatismos, para distinguirlo del trauma psicoanalítico específico. Bueno, hay una psicoanalista, Colette Soler, que dice que estamos en una época de traumatismos. De traumatismos en este sentido, de traumatismos no psicoanalíticos, sino peores, porque los psicoanalíticos neuróticamente o de alguna manera se elaboran, pero bueno, y parece que tiene razón, ¿no? A juzgar por la pandemia y por otras cosas, ¿no? Otras catástrofes mundiales. Bueno, bueno, entonces yo voy a interrumpir aquí esta primera aproximación a más allá del principio del placer, y voy a seguir en insuficiencia del placer 2, para meternos un poco más con elementos más conceptuales. No es que aquí no haya habido conceptos, pero bueno, más específicos de el más allá del principio del placer. Bueno, hasta ese momento entonces.